procedimiento de normas que señala cada una de estas resistencias. La que vamos a ver hoy día solamente es tensión estática porque en principio creo que es la más importante. ¿Verdad? Entonces, cuando hacemos el ensayo de flexión estática, me dice que es una viga simplemente apoyada con una carga puntual en L medios y de sección B, altura H. Es la resistencia que opone esa viga a esa carga que está aplicada en el medio de su luz, y la viga tiene una sección determinada por la norma y una luz determinada por la norma. Esa luz es de 70 centímetros. Y como lo vimos en clase, o está en los apuntes, cuando se hace un ensayo de flexión como propiedad mecánica, se miden tres parámetros. El primero, tensión en el límite de proporcionalidad o simplemente tau sublímite. Tensión en el límite de proporcionalidad. El segundo parámetro es el módulo de ruptura o simplemente R sub F. Y el tercer parámetro que vamos a medir en el ensayo de flexión es el módulo de elasticidad o simplemente E sub F. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar un dial en la viga para tratar de medir la deformación o la carga que está aplicando y después la deformación que experimenta la viga para esa carga que estoy aplicando. Por lo tanto, voy a obtener datos, carga, deformación. La viga parte del reposo, es decir, para una carga cero. Sí, cero no, porque no lo voy a ver en clase. Para una carga cero, la viga experimenta cero deformación, obvio. Si aplico una carga de 5 kilos, la viga se representa una deformación de 1 milímetro. Si aplico una carga de 10 kilos, la viga representa una deformación de 2 milímetros. Si aplico 5 kilos, la carga o la viga experimenta una deformación para 20, para 25, para 26 y para 27 a llegar hasta la ruptura. En realidad acá es 30, no, cada 25, cada 5. Es 25, es 30, es 35 y llego a la ruptura. No olviden que todos los ensayos son destructivos, es decir, lo que se busca es determinar la máxima resistencia de la viga. Como ustedes pueden ver, la viga experimenta para diferentes deformaciones, o sea, para diferentes cargas, representa una deformación proporcional. Si lo llevamos a un gráfico, vemos que esto es lineal y después deja de ser lineal y hasta que llega a su máximo. Carga, deformación. La viga parte del origen, del reposo. Independiente de las dimensiones de la viga. Independiente de la dimensión de la viga. ¿Por qué? Porque es un material que en una primera fase se comporta como un material elástico y en una segunda fase se comporta como un material plástico. ¿Qué significa que sea un material plástico? Claro, que queda con deformaciones permanentes. Entonces, del ensayo nosotros vamos a tener datos y con esos datos vamos a poder hacer un gráfico carga versus deformación. La carga en kilos y la deformación en centímetros. ¿Cómo calculo mi P límite o mi tensión en el límite de proporcionalidad? Aplico una guía. Momento partido por W. Y vamos a distinguir momento en el límite porque lo estoy calculando en el límite.
Pregunta, ¿cuál es el momento de esa viga simplemente apoyada con la carga puntual en L medios? Resistencia material aprobada. ¿Cuánto? P por L medio. Yo creo que no. P por L medios. Yo creo que no. Veamos. Esa viga P está haciendo una reacción P medio. El máximo brazo es L medio. Ahora sí lo ve. ¿De dónde el punto? P de cuarto. P medio por L medio. Se cortaba un medio. P medio por L medio. ¿Y qué es lo que es W? Una propiedad geométrica de la viga que está en función de su sección. pH cuadrado sexto. Si yo ordeno esta expresión, simplifico arriba, abajo, ordeno, álgebra básica, ¿qué es la forma de obtener la tensión en el límite de proporcionalidad? Por lo tanto, tengo que medir la base y la altura de la viga. Pregunta. ¿Cuál es la base y cuál es la altura si la viga es cuadrada? ¿Cuál es esa? No se sabe. La norma señala, para evitar ese problema, que la carga debe aplicarse en la cara tangencial más cercana a la médula. ¿Cuál es, María José? Cara tangencial más cercana a la médula. Cara tangencial más cercana a la médula. Ahí se debe aplicar la carga, dice la norma. ¿Por qué da lo mismo cargar en cualquier parte? ¿Por qué no? ¿Mejor? ¿Por qué? Más resistente. No, mejor. Cuídate construcción civil de los H. Porque la madera es anisotrópica. Tiene distinto comportamiento en cada uno de sus ejes. Por eso no da lo mismo cargar en cualquier parte. ¿Lo han escuchado alguna vez o no? Parece. ¿Dónde entonces? Para que no se me escape la pregunta. Cara tangencial más cercana a la médula. Vanessa, ¿la puedo ayudar tú? ¿La puedo ayudar tú? Cara tangencial más cercana a la médula. Mira, y ubica. Ahí. ¿Sí? ¿Aquí cargamos? No. Eso es una radial, perfecto. Entonces, no ahí. Ahí. A ver. A ver, ¿quién justifica la nota? Justifique la nota de la prueba. Cara tangencial más cercana a la médula. Ya estamos claros que puede ser aquí o acá. Acá, ¿no es cierto? Claro. Los anillos debían verse así. Claro, a pesar que está casi como 45 grados, ¿eh? Pero esta es como la tangencial más cercana a la médula. Por lo tanto, la carga la vamos a aplicar aquí. Y si la vamos a aplicar aquí la carga, ya puedo distinguir cuál es la base y cuál es la altura. Anoten, base. No, altura primero. Sí, altura. No, base, perdón. Base. Ahora sí. ¿Qué es? Vean. 49,94. Altura 49,88. Luz de ensayo 70 centímetros. Cuidado que la luz no es lo mismo que la longitud de la viga. ¿Se ve claro? No confundan la luz con la longitud. La luz es la distancia que hay entre apoyos. Y la luz es, o la longitud de la viga está mucho más allá que la distancia entre apoyos. Entonces, si queremos calcular tensión al límite, ¿conozco L? Sí. ¿Cuánto? 70. ¿Conozco la base? Lo acabo de medir. ¿Conozco la altura? ¿Conozco P? ¿Cómo lo obtengo? De los datos, hago el gráfico, tiro una línea recta que tome la mayor cantidad de puntos sobre la curva y donde se separa voy hacia el eje Y
que es aquella carga donde la madera o el material o la viga deja de ser elástica y pasa a ser plástica. ¿Ve? ¿El límite? ¿O carga del límite? ¿Sí? ¿Ve? ¿Todos saben calcular entonces tensión el límite de funcionalidad? Yo en la prueba, en el control se lo voy a pedir. No me dijeron en la primera con... Yo no me quería acá de puerta, yo quería escuchar esto. ¿Alguien no entiende cómo calcular la tensión del límite? ¿Qué? ¿Quién no entiende? Pregúntame. No, como lo hice rápido. Pero no me digáis que lo hice rápido. ¿Quién no entiende? Por eso no entiendo cómo calculó la luz. Entiendo que vamos a tener que calcular el momento. El momento se lo calculó P por L partido por 4. ¿Dónde calculó el momento? ¿Dónde partió? El momento de una viga simplemente apoyada con carga puntual en el medio, momento siempre será caracterizado por ser brazo por fuerza. Entonces tenemos esta carga aplicada aquí genera una reacción en los apoyos. ¿De cuánto? De P medio. ¿Verdad? Entonces, si nosotros hacemos esta expresión, ¿cuál es el momento en los apoyos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? El momento en el apoyo, justo en el apoyo. Falso. El momento del apoyo siempre es nulo, es cero. Porque el radio es cero. Si yo me muevo hasta este punto, el radio o el brazo va a ser en el medio, por lo tanto va a ser mi momento máximo. El momento siempre parte en nulo y lo apoyo y va aumentando hasta el máximo brazo y va disminuyendo nuevamente hacia el apoyo. Por lo tanto, el momento máximo es justo en la aplicación de la carga. ¿Cómo se mide? Fuerza por brazo. P medio por L medio, PL cuarto. Y W es una unidad geométrica, esto ya no es lo mismo. Es una unidad geométrica que dice que es el momento de inercia de esta sección partido por la distancia desde el eje de gravedad a la fibra más alejada, H medio. Como yo sé que el momento de inercia es BH cubo 12avo, si yo simplifico me va a quedar BH cuadrado C. Pero insisto, eso es materia pasada, ramos anteriores. Yo aquí, si van a este nivel es porque ya lo vieron. Profe, la carga máxima, o sea, límite, ¿cómo la saca en la tabla y después en el gráfico? La carga límite, la única forma de obtenerla es haciendo el gráfico y viendo en qué punto en la curva deja de ser lineal. No, el gráfico viene hecho. Usted solamente identifica que la carga del límite, tira una recta por la curva y ubica cuál es, claro, dónde se separa. Exactamente. Ahora sí, muy rápido. El modo de ruptura se aplica el mismo procedimiento, es decir, se aplica la tierra, momento por W. Y si es la misma expresión, es la misma viga con la misma sección, lo más probable entonces que sea la misma expresión matemática. ¿Cuál es la diferencia de la fórmula de arriba con la de abajo? Claro que una es la carga del límite y lo otro, como estamos calculando el momento de ruptura, va a ser la carga máxima o de ruptura, la que debiera ir acá. ¿Qué es lo que es L? La luz. B, la base. H, la altura. Y la carga de ruptura, la que vamos a obtener del ensayo que va a ser conocido. ¿Es reemplazar? Yo le voy a entregar los datos tomados, los que ustedes acaban de tomar, la especie, pino radiata, la luz, 70 centímetros, la base ya la dije, la altura la dije, y vamos a entregarle la tabla y el gráfico hecho. Y ustedes calculan esos tres parámetros. Es aplicar la fórmula y se acabó.
teórica. Esto vale 4 puntos y la parte teórica 2 puntos. ¿Cómo calculamos la elasticidad? Euler, la ecuación elástica. La deformación máxima de esa viga simplemente apoyada con carga puntual en el medio. La deformación máxima, la voy a anotar en otra parte porque, bueno, aquí. La deformación máxima de esa viga está dada por la siguiente expresión. P, L cubo, 48, E por I. Eso sale en un análisis estructural. La deformación máxima de la viga en el punto de aplicación de la carga está dada por esa expresión. Pero yo quiero calcular el SUF. Entonces despejo este SUF. Y como si ustedes bien recuerdan, la inercia, lo que dejo acá, es BH cubo partido por 12, ¿cierto? Y voy a simplificar ese 12 con ese 4, con ese 48. Y voy a despejar el F. Entonces me va a quedar P o delta P. Si despejo con elasticidad, me va a quedar P por L cubo, deformación por 4BH cubo. ¿Se conoce N? ¿Se conoce la base? ¿Se conoce la altura? Todo esto entonces es conocido. ¿Cómo obtengo P y cómo obtengo deformación? El gráfico. En estricto rigor pudiera ser cualquier punto de la curva dentro de la zona elástica. No olviden que la elasticidad es válido dentro de la zona elástica. Anécdota, una vez un alumno en un examen de grado explicó que calculó la elasticidad en esta zona de la curva, lo llevaron al tiro de la sala, vaya a estudiar y después vuelvan a examen de grado. Concepto tan claro como eso. La elasticidad es válido dentro de la zona elástica, por lo tanto bastaría con cualquier punto dentro de la zona elástica. P, deformación. Y eso, ingresarlo. ¿Qué recomienda la norma? Usar un tramo. Para una carga 1, tengo una deformación 1. Para una carga 2, tengo una deformación 2. Entonces tengo un P2 y un P1, un delta 1 y un delta 2. Y ocupo la pendiente de la curva. Y esa pendiente la ingreso en la fórmula y obtengo el módulo de elasticidad. ¿Pero esa dato se va a dar? ¿Se va a dar un P1 o una? Tú te lo das. Una vez que ubiques tu P-límite, te das tu P1. El estricto rigor incluso podría ser el P-límite, pero corre el riesgo que el P-límite no haya sido elegido correctamente. ¿El gráfico va a estar numerado? ¿No es como un tipo de...? Va a estar numerado. ¿Podemos ver un gráfico de la cosa? Sí, como pasa Es que no, si le muestro la prueba se te la estoy dando. Pero un gráfico tiene un eje Y, tiene unas coordenadas, tiene unidades, tiene una escala. ¿Y qué más de un gráfico se muestra que yo no sepa un gráfico? Un gráfico es un gráfico completo como se hace un gráfico en ingeniería. ¿Cómo mido el perímetro? Sí, para encontrarlo, ¿no? Visualmente. ¿Lo mido con la regla? Visualmente usted. Yo lo voy a explicar esto. Obviamente que iba a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Tengo que entregar 10, 20, 30, 40 kilos. Y el gráfico va a ir así. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Traer una regla, ¿sí? Toma una regla, ubica el origen, traza una recta, se me movió la regla, y listo. Y visualmente
ubica dónde la curva se separa. Aquí. Yo voy a sacar, digo, mi límite es 30 kilos. ¿Sí? La deformación no se ocupa. La deformación del límite no se ocupa. Porque en la fórmula de tensión del límite, 1,5 P L pH cuadrado, no está la ecuación. No la ocupa. ¿Sí? Creo que esa fórmula la hicimos con ese tipo de cuadrados. ¿Vamos solamente a calcular cuadrados? Lo que pasa es que la propiedad mecánica señala que la pieza tiene que ser cuadrada. Pero en una estructura, en cálculo estructural, puede ser una viga rectangular, ya no es cuadrada. Puede ser una viga circular, un pilar, ya no es cuadrada, es circular. ¿Qué es lo que va a cambiar? El momento de inercia, fundamentalmente. El módulo resistente, la geometría. O puede ser una viga compuesta. Algo más complicado todavía, ¿tienes? Ahí tenemos una viga compuesta. Ni cuadrada, ni rectangular. Es otra persona compuesta. Hay que cambiar el momento de inercia, claramente. ¿Ya? ¿Tú? ¿Tenemos que enseñar? ¿O se consigue el video de los recursos? Entonces, yo les voy a traer el gráfico y ustedes van a calcular esos tres valores. En el enunciado también, mira, les estoy diciendo cómo hacer la prueba y cómo hay que contestar. O sea, ¿qué profesor hacer? Lo voy a preguntar esto y le voy a contestar esto. ¿Qué profesor hace? No, sí. Fíjate. Sí, no te la creo. Yo les voy a entregar los datos tomados en el laboratorio de una viga en particular y ustedes la van a tener que comparar con el promedio de la especie. Y explicar por qué salió mayor, por qué salió menor, por qué salió igual, por qué se disparó, qué pasó. Ustedes me explican todo eso en función de qué, de lo que ya han aprendido de madera. Si es poco, bueno, es poco. Pero ¿qué factores pueden incidir en las propiedades mecánicas? La densidad, la humedad. Medio ambiente. Continuemos. Los defectos presentes en la pieza, bien. Claro, que dice que los requisitos de las propiedades mecánicas son libres de defectos. No sé, yo por lo menos veo aquí desviación de la fibra, veo grietas, ¿verdad? Bueno, está bastante buena esta comparación a la que hicimos a primera hora. Esta era la primera hora, tenía bolsillo de resina, bolsillo de corteza, grieta, nudo, ¿cierto? Entonces